Hola, ¿qué tal? Te saluda Eduardo Islas, estudiante de la Escuela Superior de Economía. El día de hoy hablaremos sobre la economía mexicana durante el sexenio de Vicente Fox. Para esto, resulta indispensable conocer los rasgos característicos de la política económica seguida por el gobierno de Fox, que solo es la misma que aplicó en los últimos tres gobiernos del PRI, los cuales son integrantes del ciclo del gobierno neoliberales. Estos gobiernos, desde la década de los años 80 del siglo pasado, basan sus ajustes estructurales de orientación al mercado en los postulados del llamado Consenso de Washington. La primera generación de reformas estructurales, promovidas por las instituciones de este consenso, inició en el gobierno de Miguel de la Madrid, con el ingreso del país al entonces Acuerdo General de Aranceles y Comercios, mejor conocido como GATT. Esta política económica se mantiene hasta la fecha sin cambios sustanciales, aunque se han hecho diversas recomendaciones para hacer un ajuste al modelo y con ello poder acelerar el crecimiento. Las propuestas a los postulados en los que está basada la política se fueron constituyendo a partir de la crisis de principios de los años 70 del siglo pasado, hasta la imposición de las políticas neoliberales en Inglaterra y en Estados Unidos a los finales de la misma década. En México, la política económica con Miguel de la Madrid se alineó incondicionalmente a la estrategia recomendada por el consenso, en donde se aplicó uno de los programas de reforma económica catalogado entre los más importantes y radicales que se han implementado. La aplicación de esta nueva política tenía como objetivo regresar al sendero de equilibrio, el cual había sido roto por los gobiernos populistas de Luis Echeverría y José López Portillo. Los promotores del neoliberalismo empezaron su ofensiva contra el estado de bienestar, sosteniendo que los desequilibrios macroeconómicos se originaban en la política adoptada después de la Segunda Guerra Mundial, dirigida a impulsar el proceso de industrialización mediante la sustitución de importaciones, lo que exigía una creciente intervención del Estado para proteger y estimular la expansión y la producción nacional. De acuerdo con el consenso, el proceso de sustitución de importaciones se asocia con un proceso de ineficiencia a la asignación de los recursos y vincula la intervención del Estado en la economía con el origen de todos los desequilibrios. Por esta razón, se considera indispensable un cambio completo del régimen económico, es decir, resulta imprescindible realizar los cambios estructurales de orientación al mercado, lo cual era la única posibilidad para que las economías en vías de desarrollo pudieran superar los desequilibrios macroeconómicos causantes de todos los problemas. La estrategia recomendada por el consenso para superar el estatismo y alcanzar los equilibrios macroeconómicos se sustenta en los 10 puntos conocidos como el decálogo del consenso de Washington, en donde se habla básicamente de una disciplina fiscal, de un gasto público determinado por las prioridades económicas, de una reforma tributaria, de establecer tasas de interés positivas, adecuar un total, adecuar una total apertura comercial e inversión extranjera, enfatizar en la estrategia de acumulación en las empresas privadas, de regular la economía y brindar protección a la propiedad privada. Con esto, el objetivo de que la economía se desarrolle en base al capital privado en desmedro del público, lo que obliga a una reforma que dé una nueva racionalidad a la acción del Estado, por lo que sus actividades se orientan a favorecer la ganancia del capital, elevando la competitividad y la productividad del conjunto de la economía, mediante la construcción de las condiciones generales de la producción. Con esto, se consuma la separación entre la economía y la política, o por decirlo de otra manera, se le da un sentido estrictamente economicista a la economía. En síntesis, el argumento central del consenso de Washington
corre en dos vías. Una sobre la reforma fiscal, que actúa como ordenadora y estabilizadora de las cuentas macroeconómicas, y el ajuste estructural de la economía. Ambos, reforma fiscal y ajuste estructural, son concebidos como el camino que va de la estabilización al crecimiento económico. Aunque los resultados que arroja hasta ahora el ajuste estructural ha sido la estabilización sin crecimiento. Por otra parte, la reforma fiscal sienta las bases de la estabilidad macroeconómica, poniendo énfasis en los instrumentos destinados a disminuir el gasto gubernamental y al mismo tiempo permite ampliar la recaudación de los impuestos indirectos. El decálogo del Consenso de Washington se convirtió entonces en la guía orientadora de la estrategia económica seguida por todos los gobiernos neoliberales en América Latina y de México, independientemente del partido de que hayan provenido. Entonces, una vez establecidos los lineamientos que han sustentado la estrategia económica de los gobiernos neoliberales, incluido el de Vicente Fox, ahora es conveniente señalar los propósitos de la política económica para así poder analizar lo que se alcanzó en los últimos 6 años. Dichos objetivos pueden resumirse en 2 puntos. Lo primero fue maximizar el crecimiento de la economía, esto medido por el Producto Interno Bruto. Y lo segundo, la distribución equitativa del ingreso con miras a elevar de manera sostenida el bienestar de la población. Sin embargo, la producción de riqueza y la equidad distributiva no siempre corren en el mismo sentido, y dicha relación puede adquirir 4 formas. La primera sería tener un crecimiento económico con una distribución del ingreso a favor de la población de más bajo ingreso. La segunda, tener un crecimiento económico con una distribución del ingreso en favor de los sectores sociales de mayor fuerza. La tercera sería ya tener un lento o nulo crecimiento con una distribución del ingreso más equitativa. Y la última sería igual tener un lento o nulo crecimiento económico con una distribución regresiva del ingreso. Y es aquí, en esta última, donde ha prevalecido México, que desde hace tiempo se crece poco y la riqueza se concentra en reducidos sectores de la sociedad. Ya una vez señalados los objetivos de esta política económica, ahora sí podemos analizar los resultados obtenidos en el sexenio de Vicente Fox. En primer lugar, con el crecimiento económico a lo largo de los 6 años del gobierno foxista, la tasa de crecimiento de la economía muestra un cuasi estancamiento, y aún considerando un pronóstico optimista del crecimiento del Producto Interno Bruto en 2006, se tendría un crecimiento promedio para el sexenio de 2.3%, el cual solo supera lo obtenido durante el gobierno de Miguel de la Madrid, y es sensiblemente inferior al logrado en los 3 gobiernos del nacionalismo revolucionario, e incluso resulta inferior a los gobiernos neoliberales que le precedieron. La razón de esto es que en los pocos estímulos que ofrece la economía interna a los inversionistas, ya que el volumen de la inversión privada depende de la tasa de ganancia que esperan los empresarios, y mientras el mercado interno sea estrecho debido al menguado poder de compra de la población, los incentivos para invertir serán escasos. El estancamiento de la economía se asocia a la deformación de la estructura productiva, como es el caso de la industria metalmecánica, que debiendo funcionar como el principal motor de crecimiento, esta decrece 8.8% entre 2000 y 2004. La distorsión de la economía resulta más evidente cuando se compara el Producto Interno Bruto de la industria metalmecánica con el del sector financiero. Por ejemplo, mientras en 2000
el Producto Interno Bruto de la primera correspondía al 44.3% del Producto Interno Bruto del sector financiero, que en 2004 se había reducido al 34.1%. Resumiendo el comportamiento del gasto de inversión durante el gobierno de Vicente Fox, se puede observar a un mediocre comportamiento que ha impedido el crecimiento del Producto Interno Bruto global, ocasionado por la caída de la inversión pública, reducción que la inversión privada no pudo superar y determinó la disminución de la inversión total, lo que impactó el crecimiento de la economía nacional. La conclusión es que la administración de Vicente Fox fracasó rotundamente en uno de los propósitos perseguidos por la política económica, el cual era lograr un elevado y sostenido crecimiento de la economía. Incluso como promesa de campaña en Fox aseguró que se tendría el 7%. En materia de bienestar social, el empleo tuvo un exiguo crecimiento registrado en los 6 años del gobierno foxista con 2.3% anual, que ha resultado absolutamente ineficiente para crear el 1.300.000 puestos de trabajo que requería el país para satisfacer la demanda de empleo de la población que anualmente se incorporaba al mercado y que en su campaña electoral Fox había prometido crear. La situación del empleo fue muy difícil para la clase trabajadora. En 5 años y 7 meses únicamente crecieron los empleos permanentemente en 2.3%, lo que da cuenta de una situación en la que quienes se incorporan al mercado de trabajo no consiguen empleo, de modo que sus únicas opciones son incorporarse al sector informal o migrar. Es por eso que la economía informal ofrece la cuarta parte de la ocupación, mientras que el 44% de los trabajadores se vio en la necesidad de emigrar en busca de empleo. Sin duda, en la parte del empleo también fracasó el gobierno de Fox, quien en su campaña electoral prometió crear 300.000 puestos de trabajo al año, cuando solo se crearon, en promedio anual, 123.083 empleos formales a lo largo del sexenio. En buena medida, la falta de empleo y la mala calidad de los creados han contribuido a convertir en un problema irresoluble la situación de pobreza en la que viven millones de mexicanos. Se ha calculado que la pobreza en general no solamente no ha disminuido, sino que sigue creciendo, particularmente en las ciudades. Por otra parte, si al crecimiento promedio anual logrado en los últimos 6 años, que fue de 2.3%, se le resta la tasa media de crecimiento de la población entre 2000 y 2005, se tiene que durante el gobierno de Vicente Fox, el Producto Interno Bruto por habitante creció apenas a una tasa anual de 1.3%, es decir, otro sexenio perdido en materia de distribución y de bienestar social. El gobierno de Fox no ha logrado mejorar la distribución del ingreso prevaleciente en el país, cuando más se ha mantenido tal como la dejó el gobierno de Ernesto Zedillo, y solo los hogares con mayores ingresos lograron mejorar su situación. De esta manera, debido a las características de la economía mexicana, no solo el estancamiento económico alienta la concentración del ingreso, sino que incluso cuando la economía crece, el ingreso acentúa su tendencia a concentrarse en favor de los más ricos, mientras los sectores pobres mantienen su situación, o la empeoran, en la medida que se dejan de crear empleos suficientes y bien remunerados. En todo caso, el otro objetivo de la política económica, lograr el bienestar de la sociedad, tampoco fue cumplido por el gobierno de Fox, a lo largo de cuyo sexenio en México se crece poco y se concentra el ingreso en los sectores que ya de por sí son los más ricos del país. La insuficiencia de la política económica en general y de la política social en particular provoca actualmente que en el país crezca la idea de que el neoliberalismo resulta ya insostenible y que es indispensable superar esa modalidad del desarrollo capitalista para establecer otra donde la política económica sea un instrumento que deje de servir exclusivamente al capital y se oriente a estimular el crecimiento económico, la generación de empleo bien remunerado y a mejorar la distribución de ingreso y la riqueza. Se trata, entonces, de una política de desarrollo económica y social alternativa
que procure resolver la profundidad de desigualdad social y regional existente en el país. Esto implica, entre otras cosas, llevar a cabo una política fiscal tendiente a mejorar la equidad en los impuestos, así como el uso productivo de los recursos fiscales, es decir, lograr una mayor inversión en actividades generadoras de empleo. En síntesis, la clave para terminar con el flagelo de la pobreza radica más en la posibilidad de imponer el control social de la economía y de la solidaridad entre las clases sociales, y romper las ataduras que de manera dependiente ligan a la economía mexicana con la economía norteamericana.